Yo soy Jorge Aguat, fui fiscal del Tribunal Oral Federal de Resistencia hasta el año 2007, cuando me convoca el Procurador General Rigui a hacerme cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento por las causas que se estaban tramitando de crímenes de lesa humanidad. Después convertida en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hasta el año 2018 en que me jubilé. Yo creo que básicamente el proceso de memoria, verdad y justicia no fue solamente una decisión, fue una decisión política en su momento de empezar a trabajar algo que ya estaba instalado en la sociedad, desde el ámbito político. Es decir, la política empezó a hacerse cargo de un reclamo. Yo creo que, en rigor, yo lo comparo con un proceso inflamatorio, ¿no? O sea, de algún modo la sociedad seguía instalando la demanda de justicia. La memoria tiene los procesos de memoria no son decisiones de tipo políticas tomadas en una oficina, en un escritorio, ¿no? Es decir, es una construcción colectiva, es la sociedad toda la que va construyendo ese proceso de memoria. La memoria siempre se discutió la relación con la historia, ¿no? Es decir, en el sentido de que yo creo que la mejor forma de graficarlo es decir, la memoria lo que tiene que es presente. Es decir, trae al presente todo lo que la vivencia del horror. Esa vivencia del horror le da sentido a la demanda de justicia, es decir, mantiene vigente la injusticia del pasado, la mantiene vigente y le da legitimidad al reclamo de justicia. En la medida que nosotros sigamos viviendo, rememorando esa injusticia del pasado, sigue vigente y le da operatividad a la demanda de justicia, de modo tal de que ese proceso venía construyéndose colectivamente. De hecho, hubo decisiones políticas, como por ejemplo las leyes de punto final y obediencia debida, las leyes de impunidad, los indultos. Pese a ello, la sociedad no dejó de construir memoria. Y ante la dificultad de esa posibilidad de iniciar procesos penales, ¿qué hizo la sociedad? Empezó a hacer el juicio por la verdad. El juicio por la verdad no tenía otro objetivo que la reconstrucción, memoria y verdad, ¿no? El juicio por la verdad tenía como objetivo ese y los efectos de esos procesos fueron, digamos, las consecuencias fueron el escrache como sanción, ¿no? Es decir, eso da la pauta de cómo la sociedad, el sentido profundo de la construcción colectiva de esa memoria, ¿no? Y bueno, fue tanta la presión, los organismos, la sociedad toda, que terminó nulificándose, generando las condiciones para transformar esos procesos de memoria, verdad y justicia en procesos penales comunes, con una característica diferencial. Es decir, cuando digo común, estoy hablando solamente desde lo instrumental, es decir, ¿qué significaba un proceso penal? Bueno, hecho y prueba, consecuencia, sanción, sentencia. Eso es la forma que yo tengo de... Ahora, lógicamente, con características muy especiales, singulares, que yo creo que una de las digamos, el elemento más saliente es la instalación de un nuevo paradigma, que en un proceso penal el imputado es el centro, ¿no? En los procesos por los crímenes de lesa humanidad hay una centralidad de la víctima. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? El tema de la víctima. Porque la memoria lo que hace, este es el gran problema con la memoria, que algún autor dijo es tosuda la memoria. Y la memoria lo que hace es resignificar a la víctima, lo que hace es traer a la víctima, interactúa con la víctima. Entonces, de algún modo, eso me parece a mí que marca esa relación de la pregunta sobre la característica de estos procesos, ¿no?
Yo diría que esos procesos son la consecuencia del ejercicio de memoria. Esa sería la forma de redondear de cómo se fue gestando eso, ¿no? La trascendencia, obviamente que la sentencia tiene una virtud, que es un acto de autoridad, define, concluye con la sanción, pero ahí hay que tomar recaudos. Yo creo que lo peor que podemos tener como herramienta es pensar de que un proceso de esa naturaleza, que esa memoria termine en una sentencia. Ese sería encapsularla en procesos judiciales, ¿no? Entonces ahí la hacemos depender de un papel, digamos, para decirlo mejor. Entonces me parece que en ese sentido lo fundamental es pensarla de que la memoria tiene que cumplir un rol a futuro. Es decir, a ver, ¿de qué se tratan estos juicios? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los hechos que juzgamos? Entonces hablamos de crímenes de lesa humanidad. Y claro, uno piensa, ¿y de qué se trata eso? Bueno, es todo un debate que hay que darlo. Porque yo creo que si nosotros pensamos que muerto el último imputado y muerto el último testigo, nosotros nos quedamos con que se terminó el proceso de memoria. Y ahí estaríamos cometiendo un error. Yo creo que hay que pensar la memoria desde muchos lugares. Uno, desde cómo proyectar en el tiempo esa injusticia del pasado. Porque alguien dijo alguna vez que Auschwitz no fue trascendente, importante por la cantidad de muertos, sino porque encerraba un proyecto de olvido. Esa es una de las características que tienen este tipo de crímenes. Vienen en sus propios pliegues y repliegues la propia trama del olvido, ¿no? De hecho, todavía hay discusiones que nosotros lo vemos hoy en muchos lugares cuando se dice la discusión por la cantidad de víctimas. Esto marca que evidentemente es necesario que la memoria empiece a trabajar más allá del expediente judicial. Entonces, ¿de qué se trata? De entender de que estos crímenes no se puede cuestionar por la cantidad de muertos. Hay que tener en cuenta que son circunstancias que la memoria nos debe alertar, ¿no? Es decir, no entrar en esas discusiones que nos pueda llevar a aquello que Walter Benjamin hablaba de la muerte hermenéutica. Él decía que en estos crímenes hay dos muertes. La muerte física por un lado y la muerte hermenéutica por el otro, que es eso que hablábamos recién sobre la cuestión de la trama del olvido, del proyecto de olvido. Entonces, ¿qué tenemos si la víctima es olvidada? El hecho no ocurrió. El olvido lleva a eso. No ocurrió. Entonces no tengo más nunca más. No tengo más nunca más. Si el hecho no ocurrió porque el olvido lo destruyó, me quedo sin nunca más. El nunca más me está llevando a algo que ocurrió y que no tiene que volver a ocurrir. Si yo no lo tengo más presente aquello, no tengo más el nunca más. Entonces, que podemos destruir toda esa construcción, dejar sin contenido al nunca más. O sea, es peligroso dejar de lado la memoria, pensar que la sociedad pueda seguir mirando hacia adelante. Estas son las trampas que viene con el proyecto de olvido, son estrategias. Entonces, miren para adelante, lo que pasó ya pasó, los muertos están. Estas son el discurso legitimante, digamos, de del proyecto del olvido. Entonces, ¿para qué? El para qué. Me parece que ahí hay que trabajar, hay que pensar en la trascendencia de esos procesos que se tramitan en el ámbito judicial,
pero que tienen una necesaria proyección más allá del expediente caligráfico, digamos, para decirlo de algún modo, ¿no? Tiene un contenido, alguien dijo hay que incorporar la memoria, hay que mirarla epistemológicamente, o sea, me parece que desde ese lugar, ¿no? Porque si no, lo que pasó quedaría absolutamente expuesto. Eso que pasó nos genera un peligro, esto de que puede volver a ocurrir, ¿no? Me parece que desde ese lugar entiendo Reyes Mate, que es un autor, habla mucho sobre la memoria, es uno de los que para mí mejor interpreta a Walter Benjamin, cuando dice la memoria es la lectura moral del pasado. La historia registra, pero la memoria tiene una lectura moral, ¿no? Y eso es fundamental, entenderla desde ahí. Es como que yo diría una forma de conclusión, la memoria es presente y la historia es pasado, ¿no? Uno cuando la reconstrucción histórica de los hechos nos lleva a eso, es como que lo está vivenciando, viviendo, ¿no? Entonces, me parece que esos procesos, es más, memoria, verdad y justicia pareciera que están ordenados, como cronológicamente, así, digamos, ordenados como que primero la memoria, que nos permite conocer la verdad. Cuando nosotros desde la memoria llegamos a la verdad, le damos sustento al reclamo de justicia. La verdad pide justicia. Si nosotros no la tenemos a la verdad, o sea, la memoria no opera, la justicia parece como una abstracción, ¿no? Entonces, me parece que desde ese lugar hay que pensar, mira, yo me resisto a pensar estos procesos solamente desde, como digo, desde una visión procesal, ¿no? Del proceso penal. Me parece que exige, y además es un mérito de la sociedad, ¿no? Que hay que reconocerlo. La sociedad se opuso tenazmente al olvido. Es como alguien dijo una vez, es un proyecto anamnésico el de la sociedad, frente al proyecto de olvido. Yo creo que ese es el lugar que a mi juicio debería ocupar este debate. El hecho ocurrió en la localidad entre Resistencia y Formosa, hay un pueblo que se llama Margarita Belén. Era un traslado de presos y entre esos presos había uno que era Néstor Carlos Salas. Néstor, creo que se llamaba, no, perdón. Se llamaba Néstor Salas. La verdad que no me acuerdo mucho el nombre. Bueno, no importa, de todos modos, el apellido sí seguro. Su mujer, Mirta Clara, que murió hace no mucho tiempo, fue una de las militantes de los derechos humanos, que fue una de las que más impulsó la causa por la masacre de Margarita Belén. Entonces, el 13 de diciembre, creo que fue el 12 a la noche, que sacan los presos de la unidad penitenciaria y de un centro que era de investigaciones, creo que se llamaba, y allí, bueno, los trasladan. Salas sabía que iban camino a la muerte, porque él lo dijo, según las versiones que llegaron al proceso, y en Margarita Belén los ejecutan. Fue una trama. Ellos quisieron simular un enfrentamiento armado, como una emboscada, ¿no? Y a punto tal que 4 de ellos, los que ellos mataron, los llevaron a Misiones y lo hicieron aparecer después como que en realidad se había fugado producto de la emboscada
y fue a parar en otro lado. Pero en realidad lo mataron en Margarita Belén. O sea, fue toda una trama que, a ver, esto es lo que así se describe la ley de fuga, ¿no? Es decir, se quiso fugar a raíz de toda esa maniobra, entonces motivó, digamos, la ejecución. El rigor me parece que es una estrategia muy conocida en la historia también, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la cuestión que ese hecho quedó marcado en la sociedad chaqueña, básicamente. Antes de los procesos por la verdad, que empezamos cuando la causa por la masacre de Margarita Belén, en rigor empieza a tramitarse en sede tribunalicia con el juicio por la verdad. Yo fui el fiscal de esa causa desde el juicio por la verdad. Pero yo recuerdo mucho antes, en la Plaza de Resistencia, se hizo un simulacro de juicio simbólico por los hechos de Margarita Belén. Muy traumático fue para la sociedad chaqueña, porque además, entre los imputados estaban funcionarios judiciales. 2 eran fiscales. Y otro era juez que se había jubilado. Uno de esos fiscales, nosotros éramos 3 fiscales en Resistencia. Tribunal oral, fiscal de cámara y fiscal de primera instancia. Con los 3 compartimos el piso nosotros. O sea que me tocó actuar de fiscal de ellos siendo colega de algún modo. Pero bueno, decía que se hace el juicio empezamos con el juicio por la verdad, y en una declaración de Mirta Clara, cuando ella dice que a ella, porque ella también la detuvieron, en octubre del 75, es decir, antes de la vigencia de las leyes cubrían los hechos del 24 de marzo. Antes del 24 de marzo no, entonces aprovechamos, ahí nos fuimos con el secretario, nos fuimos a trabajar el requerimiento de instrucción por los hechos esos, ¿no? Bueno, fue una ventana. Al poco tiempo, por supuesto, se transforma ese proceso por la verdad en juicio común de derecho penal, con el Código Procesal Penal, como cualquier otro juicio. Por supuesto, con la trascendencia que acabo de señalar de la centralidad de la víctima. Pero bueno, decía que nosotros empezamos con el juicio por la verdad y después se transformó en proceso penal. Fue bastante traumático el hecho porque ahí me pasaron 2 cosas como fiscal. Primero, en la producción de una prueba, ¿no? A un coronel, que creo que falleció, que era funcionario de gobierno en la dictadura. Entonces yo le pregunto a él si él había ido a una escuela de guerra. Y él me contesta que sí. Entonces le pregunto si ahí se enseñan cosas de la guerra. Sí. Entonces le pregunto, ¿usted después de haber pasado por todos esos lugares, conociendo lo que pasó en Margarita Belén, ¿usted diría que fue un enfrentamiento armado? Y él, seguramente motivado además por su propio orgullo de militar, me contesta, muy difícil. Bueno, es una prueba dirimente para mí. Ese fue un hecho que a mí me permitió a partir de ahí empezar a dar vuelta a la hipótesis de la defensa. Después me pasó algo con un comisario, que también estaba imputado, que me dice a mí, usted está sentado ahí gracias a mí. Y en verdad, tiene su explicación. Porque ellos piensan, con un criterio generalizado, de que ellos mataron
a las víctimas en la dictadura militar en nombre de un proyecto nacional, en nombre del progreso. Ellos entendieron, pero no es un problema de ese comisario. Hegel dice que esas víctimas son como las florecillas que se están al borde del camino y que hay que pisarlas. Pero describe, no es un invento. Es decir, la violencia y esa muerte como costo del progreso. Es decir, el progreso tiene que seguir adelante, cueste lo que cueste. Es decir, hay un concepto de progreso, un concepto del sentido histórico de la humanidad, y donde la víctima carece de trascendencia. De ahí viene lo que yo señalaba hace unos minutos con la cuestión de la resignificación de la víctima. Es decir, que si nosotros, por eso hablaba de la memoria, lo que hace la memoria es que les alborota el gallinero. Ese es el problema. Le está diciendo, no. A eso que vos estás diciendo como algo natural, nosotros decimos que no. A la víctima la resignificamos. La víctima está aquí. Nosotros tenemos un deber, el deber de memoria, ¿no? Con esa víctima. O sea, digo que esto me lo dijo este tipo y yo me puse a analizar de dónde le venía esa idea. Más allá de que incluso yo le contesto casi entre dientes que no se hubiese molestado con esa facilidad como facilitador de mi lugar. Pero es un hecho anecdótico. Lo que quiero profundizar a partir de esa expresión, de qué se trata, por eso se habla del proyecto de olvido. ¿Por qué el proyecto de olvido? Porque es un instrumento que el propio opresor entiende como válido, como natural. Por eso la violencia sigue dando prestigio, sigue dando ganancias. Por eso se sigue hablando de la violencia como herramienta. Por eso yo hablaba de los avisadores del fuego. Hay que tener en cuenta que la violencia no se fue. Las tensiones permanentes, las tensiones son permanentes. Hay que trabajar para evitar de que eso explote, de modo tal de que haya nuevamente un regreso del horror, de la tragedia. Me parece que ese es el gran legado. Por eso interactuar con la víctima aún hoy es resignificarla, porque en esos crímenes hay algo que caracteriza también, que es la víctima se le quitó la dignidad. La víctima dejó de ser un sujeto moral. Entonces, cuando la memoria la pone en el centro, la está resignificando, le está devolviendo la dignidad que le quitaron. Por eso está presente al solo efecto de ser acreedora de esa dignidad que le quitó el opresor, que le quitó el verdugo, ¿no? De modo que en ese sentido me parece que también es parte del cometido, de ese protocolo que nosotros tenemos que empezar a respetar desde cómo mirar la memoria. Yo creo que, bueno, el proceso penal, volviendo al tema de Margarita Belén, termina con las condenas, ¿no? La condena tiene eso también, pero de todos modos, afortunadamente, pese a estar condenados, más allá de la firmeza o no de la sentencia, creo que lo importante es que todavía se habla de Margarita Belén como la gran tragedia que pasó en el Chaco. En ese sentido, ese es el objetivo, ¿no? Que todavía podamos, esto que se está haciendo aquí, hoy, es parte de ese cometido moral de la memoria, ¿no?
Alguien definió los derechos humanos como potestades, libertad y otras características que tiene el ser humano por sí, por ser ser humano, y que lo convierte en sujeto moral, ¿no? Y yo no me acuerdo cuál es el autor que dijo, y tiene que ser la medida de la positivación del derecho mismo, del derecho formal. O sea, los derechos humanos en realidad están desde el fondo de la historia, pero lo que pasa que precisamente como la tensión que hace que los derechos humanos sean violados, producto de esa tensión, hay que por eso decir recién con respecto a que hay que sostener la lucha por la vigencia de esos derechos. Vienen de derrota en derrota, esto está claro. Alguien dijo, creo que Marx habló de que la violencia es la partera de la historia. Es decir, ¿quién garantiza que no haya más violencia? Bueno, hay que seguir trabajando para que la sociedad toda asuma que la lucha es contra la violencia, que aparece, se insinúa políticamente. La política la incorpora a la violencia. Hay proyectos políticos que se basan en la violencia, en la represión, en la opresión. Hay una teoría, creo que de Foucault, sobre el tema del concepto de justicia, ¿no? Dice, la justicia no tiene un solo concepto. Hay un concepto de justicia para el opresor y otro para el oprimido. Para el oprimido es reivindicación. Para el opresor lo único que hace es consolidar lo que ya está dado, porque él es el generador de la injusticia. Entonces, la consecuencia de la reparación es la justicia. ¿Y quién obtiene esa reparación? El oprimido. Sí, es una tensión permanente. Yo creo que en ese sentido hay que entender que hay que cerrarle los caminos a la violencia. Hay que cerrarle los caminos. Y la violencia tiene 1000 caras, como la hidra de Lerna, o sea, es difícil, pero siempre está presente. Y tiene instrumentos que la hacen funcional. No hay nada más efectivo que el miedo. La discusión seguridad-inseguridad tiene en la base miedo. Y el miedo legitima el uso de la violencia. Entonces, el estado terrorista, los alemanes le llaman estado de excepción, porque en verdad de lo que se trata creo que está en alguna de las preguntas que me hicieron sobre el tema del enemigo interno. El enemigo interno es eso, es la imagen, es un concepto que viene de la guerra misma. Entonces yo traigo todo ese paradigma beligerante al plano interno, genero miedo y al enemigo hay que matarlo. Es decir, decía que la unidad nace cuando Esteban Righi, el procurador, estaba él de procurador y yo era fiscal en Resistencia y me convoca. En verdad esta unidad nace con él, pero antes estaba la unidad de coordinación y de política criminal, creo, estaban juntas. Él las divide, genera esta unidad que se llamaba de coordinación y seguimiento de las causas. Se llamaba de seguimiento porque, él la llama así, porque veía que había una cronicidad en los trámites y no se movían. Era consecuencia de lo que hablábamos recién, de ese poder judicial que venía con paradigmas de la propia dictadura. En rigor de verdad estaban preocupados muchos de ellos. Por eso en algunos casos terminaron condenados. Entonces no se movían. Y el poder judicial, la estructura del sistema judicial, tiene un espíritu corporativo, funcionan, no importa en qué momento asumieron. Más allá de eso, terminaron todos funcionando al unísono detrás de objetivos que eran precisamente, en el fondo, era una forma de impunidad, ¿no? Es decir,
salíamos de los cepos normativos, que eran las leyes de punto final y obediencia debida, y después tuvimos el otro cepo, el cepo de la estructura judicial, que no avanzaba con los trámites de las causas. Y ahí nace la unidad de coordinación y seguimiento. Al poco tiempo, la Corte crea también una comisión que se llamaba Interpoderes, no se llamaba Interpoderes, pero nosotros llamamos Interpoderes porque convocó a todos los poderes del Estado, incluso todas las agencias en rigor. Estaba el Ministerio Público Fiscal, la Defensa, integró incluso en invitado especial Rafé, que es esa comisión. Bueno, la cuestión es que esa comisión fue muy activa en las primeras reuniones. Yo seguía cumpliendo mi rol de fiscal adentro de la Comisión Interpoderes porque era el que conocía la problemática, porque la unidad de coordinación hacíamos relevamiento casi diario sobre el estado de las causas y cuáles eran los jueces que no permitían avanzar. Hubo casos realmente escandalosos. Uno de esos fue el de Jujuy, por ejemplo, que yo lo definí en su momento como la capital de la impunidad a Jujuy. Hubo un juez que llegó a decir que él no los detenía porque no tiene lugar, no los indagaba porque no tiene lugar para detenerlos. Cosas realmente así desopilantes. Pero bueno, citamos a 3 o 4 jueces y cuando íbamos a seguir con esa dinámica y con esa agenda de trabajo, una orden de arriba de la Corte, se terminan las citaciones. Lo que quiero señalar con esto es que nunca fue fácil, en ningún plano, y mucho menos en la propia estructura judicial, que siempre funcionó con paradigmas que son históricos, clásicos. De modo que, bueno, y ahí empezó, las reuniones se fueron distanciando entre una y otra, no había frecuencia, no había vinculación ya como con todas las agencias. Y bueno, no sé, yo después me jubilé y creo que no tuvo más reuniones. Lo último creo que incluso fue parte del juicio político a la Corte, en algún lugar se habló de la comisión Interpoderes. Pero bueno, lo que quiero señalar es que de todos modos nosotros llegamos a comprobar de que el gran problema todavía estaba vigente. Pese a que el cepo normativo no estaba más, estaban las otras trabas, que eran las propias estructuras del sistema judicial. Hubo un caso de Mendoza, el juez Romano, siendo juez, se fuga a Chile. Un caso escandaloso. La Asociación de Magistrados no dijo nada. Era una vergüenza, una ignominia para todo el sistema judicial. No dijo nada. Yo hablé en ese entonces con uno de ellos. Nosotros no hacemos eso, pero es que nunca pasó esto. Una cosa de esa envergadura desde el punto de vista del escándalo institucional. Y bueno, después, por supuesto, se consigue que vuelva, conseguimos la extradición y lo juzgamos. Murió hace poquito. Murieron 2, uno era Miret y el otro es Romano. Bueno, son las cosas que pasaron. Son las cosas que pasaron. Y eso que pasó también explica de por qué ocurrieron las cosas. Es decir, el Poder Judicial no está ausente de toda esa estructura. El Estado criminal no se encerró solamente en los cuarteles. El Estado criminal estaba en cada institución que lo compone. El Estado pasó a la clandestinidad el 24 de marzo. Operó eso que no me acuerdo, el propio Hegel creo que decía que era la totalidad ética. El Estado es la totalidad ética. Operaba en la clandestinidad. Pasó a la clandestinidad, con todas sus agencias. Y el Poder Judicial sabía lo que estaba pasando, por los habeas corpus.
Por eso digo que en realidad también hay que admitir que esa lucha del pueblo todo, con los organismos de derechos humanos al frente, hizo posible ese ejercicio. Fue la memoria la que hizo posible que pese a todo se pueda llegar a esto que llegamos, a juzgar a los responsables de esos crímenes, con sus cómplices, entre los cuales están estructuras que pertenecen a la sociedad toda, empresas económicas, jueces, funcionarios del sistema judicial. El nuevo modelo de contrato social está en la propia pregunta, porque la pregunta termina hablando de no olvidar. Ese es el contrato social. La memoria como una nueva categoría incorporada a ese contrato social. No se puede de ningún modo, como decíamos recién, mirar hacia adelante como si nada hubiese pasado. Me parece que ese es el mensaje final y de eso se trata la memoria, entenderla desde ese lugar. Y resistirse a pensar de que los procesos judiciales son parte del ejercicio de memoria, pero es mucho más amplio hablar de la memoria en sentido social, colectivo, ¿no? Es decir, me parece que ese debería ser, digamos, el nuevo rezo laico, ¿no? Pensar la memoria como un instrumento como construcción social con una función, ¿no? No es solamente recordar, ¿no? Hacerla presente, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Mientras haya tradición hay memoria, y todavía tenemos tradición. Lo que quiero decirles es que la mega causa, en realidad fue una estrategia nuestra, de la Procuraduría, pensamos las megas causas. Ahí fue una mirada más técnica, en el sentido de que, ¿qué teníamos ahí? La posibilidad de ahorrar energía procesal, ahorro. ¿El ahorro en qué consistía ese ahorro? Consistía en que nosotros en las megas causas podíamos, las pruebas tuviesen una operatividad mucho más abarcativa. Entonces, teníamos por un lado eso, el aprovechamiento de la prueba. Teniendo en cuenta también que son hechos que pasaron hace 40 años, entonces había que trabajar los testimonios con gente que que también eran gente de mayor de edad, ya mayores, con riesgos biológicos, con lo que hablamos nosotros de la impunidad biológica. Y había otro objetivo, que era que también la mega causa refleja la intensidad del crimen, todo lo que finalmente significó. Hay una mejor lectura de los hechos, desde una causa que abarque la cantidad de casos, ¿no? Eso era parte, digamos, del objetivo. Corríamos un riesgo, que el trámite es más largo, ¿no? Con lo cual también son riesgos asumidos, pero es una relación de costo-beneficio. Y bueno, esa fue un poco la razón por la cual buscábamos hacer megas causas. Algunas eran naturalmente grandes ya por sí, como por ejemplo, que si uno dice Primer Cuerpo y estamos hablando de o ESMA o Margarita Belén, con cuántos casos. Pero había otras que por ahí hacer una causa por un caso con un imputado o dos, casi para hablar de crímenes de lesa humanidad, es como no entender de qué se trataba el proceso. En ese sentido, nosotros pensamos que la mega causa era una alternativa mucho más eficaz y mucho más, digamos, se correspondía mucho más con el objetivo de llevar estos procesos que pudiesen reflejar la magnitud del crimen de Estado, ¿no? Lo que fue el Estado criminal. Pero bueno, eso fue la razón de la mega causa que quería aclarar
y sumar a todo lo que veníamos diciendo.